Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. A continuación, reflexiones en Lo Secreto con Malena Quirós. El tema es prepárate para esperar en el tiempo de Dios. Algo que es muy difícil en estos tiempos es esperar, porque todo es tan rápido, tenemos la oportunidad, de hecho la estamos viviendo tú y yo en este momento, que aunque no estemos en el mismo espacio físico, aunque no estemos en el mismo continente o en el mismo país, pues con la rapidez de la fibra óptica, nuestra voz viaja kilómetros de kilómetros. No hay que esperar nada. Gente que, como mencioné, está en otros países. Nuestra base acá es del Ministerio en Lo Secreto, es en San José, Costa Rica. Pues en este instante no hay que esperar, como te digo. Entonces todo esto de la facilidad de que los tiempos para muchas cosas se acorten, pues nos ha venido a jugar un arma de doble filo cuando tú y yo presentamos una petición delante de Dios, o cuando hay una promesa que leemos en la palabra que todavía no vemos cumplida en nosotros, o se nos dio una palabra profética en algún momento y hasta este instante pues igual no la vemos que todavía se hace efectiva. Como te digo, es más difícil en estos tiempos tener esa cualidad de la espera, esa cualidad de esperar el tiempo de Dios. Para personas tal vez que en otros momentos de la historia, donde todo era, pues, por decirlo de alguna manera, más lento. Si alguien enviaba una carta, pues no era de inmediato que la recibía, sino que podían pasar meses, dependiendo de la distancia, desde donde era destinada esa carta, hasta que llegara a quien iba dirigida, ¿verdad? Desde el remitente hasta el destinatario podía pasar mucho tiempo. Entonces tú y yo a veces nos presentamos delante de Dios, como te decía hace un momento, presentando una necesidad, un anhelo, un sueño, y pues somos totalmente desesperados porque lo queremos ya. Lo queremos para ayer, ¿no? Entonces, eso nos ha causado un conflicto y nos ha causado a veces hasta una crisis de fe, porque pensamos que Dios está muy ocupado, que no puede atender la petición que nosotros estamos presentando, tal vez no en este momento, sino que ya tenemos tiempo con esa necesidad, o con ese sueño, o con ese anhelo, o con esa palabra profética que se nos entregó. Pero algo que es una cualidad que nosotros debemos de aprender a desarrollar es esperar el tiempo de Dios, confiando que ese tiempo siempre va a ser perfecto y siempre va a ser hermoso. Y te voy a dar 5 razones por lo cual es importante que nosotros esperemos el tiempo de Dios. Y si quieres y estás anotando, o si no estás anotando, pero yo te animaría a que lo hicieras, que ya sea en tu dispositivo electrónico, tu computadora o computador, como se diga en tu país, o tal vez tengas por ahí pues una libreta y un lapicero o una pluma, un bolígrafo, como se diga también igualmente en tu país, porque hay muchas palabras que no se dicen igual, aunque todos hablemos en español. Entonces, la primera razón para que tú y yo desarrollemos esa capacidad de la espera en el tiempo de Dios, y que es algo para lo cual nos tenemos que preparar en este 2024, es saber que el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ¿por qué es importante para ti y a mí prepararnos para
en los tiempos de Dios, para el tiempo de Dios. Porque todo viene de Dios, Él es soberano. De Él vienen sus promesas y sus propósitos. Y esas promesas y estos propósitos están llenos de la bendición de Dios. Entonces, a veces tú y yo tenemos buenos planes, tenemos buenos propósitos, pero siempre los planes de Dios superarán los nuestros. Siempre eso que tú tal vez estás esperando, y te pongo un ejemplo. A veces presentamos una petición delante de nuestro Padre y nosotros le decimos a Él cómo conteste. A Él le damos las ideas, las indicaciones, las instrucciones, y a veces si no nos atrevemos a decirlo verbalmente, sí, dentro de nuestra mente y nuestro corazón, nosotros estamos esperando que Dios conteste de tal y cual manera y en tal tiempo indicado por nosotros. Cuando eso no está sucediendo, esa respuesta, de la manera que nosotros queremos, nos frustramos y, como te dije al principio, entramos en una crisis de fe porque no están sucediendo las cosas en el tiempo inmediato en el que yo quisiera, en que tú quisieras, porque sentimos que esa crisis, que esa enfermedad, que ese problema es interminable. Pensamos que se está alargando mucho, Dios, que algo está sucediendo, que hay algo mal. Hay algo mal para que no se esté dando la respuesta en el aquí y en el ahora. Entonces, nosotros siempre debemos de confiar en nuestro Dios, que Él es soberano. Y Él ya tiene todo absolutamente previsto. Mira, hay una frase que he estado pensando y aprendiendo en los últimos días. Es que con Dios nosotros vivimos riesgos controlados. ¿Qué significa esto? Que el riesgo es para nosotros. Nosotros pretendemos que estamos en un riesgo y que ante una situación, pero ese riesgo que estamos viviendo ya está controlado. Dios está bajo el control de absolutamente todas las cosas. Entonces, prepárate para esperar el tiempo de Dios, porque, como te decía y te repito, número 1, el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Número 2, el Señor es fiel y sus promesas son reales. Asegurémonos de nosotros estar pidiendo conforme a sus promesas y no conforme a nuestros caprichos o nuestra urgencia. Y Dios siempre cumplirá sus promesas porque Él honra su palabra. Pero hay una actitud en la que nosotros nos debemos de mantener y la menciona en la palabra Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Si Dios te hizo una promesa a través de una palabra profética que realmente tenga un sustento en la palabra escrita, pues de la manera que una palabra profética sabes que es de Dios, es si se cumple. ¿Verdad? Pero esas palabras proféticas no siempre se cumplen en el tiempo que tú y yo quisiéramos, sino en el perfecto tiempo de Dios. Y hay que tener paciencia para que se cumpla. Pero nos tenemos que mantener como firmes. No podemos decir, hoy sí creo que tú me prometiste tal y cual cosa, Dios, y mañana pues tal vez no, dependiendo de la urgencia que mis emociones tengan. Entonces nos tenemos que mantener, perseverar. ¿De qué manera? Con firmeza, en esa esperanza que nosotros decimos que tenemos. Dice aquí que profesamos. ¿Pero por qué? Porque Dios es fiel. Él hizo la promesa. Él es fiel a su palabra y la honra y la va a cumplir no en tu tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Y que pues ya sabes que para Él el tiempo cronos no es lo mismo, ¿verdad? Porque no se rige bajo Él, ¿verdad? Sino en su propio tiempo. Entonces tal vez para lo que a ti es una eternidad, para Dios es un pestañeo. Entonces por eso es que te necesitas preparar para esperar el tiempo de Dios. Número 3, el Señor obra en aquellos que esperan en Él. Esta palabra que en esta enseñanza ha sido muy repetitiva, del esperar. Y como te dije al principio, pues ahorita el tiempo en que tú y yo estamos viviendo, pues las condiciones de tanta velocidad, de tanta cosas que puedes adquirir en poco tiempo, pues nos
nos cobra una doble pasada, ¿verdad? Y nos cuesta, pero Dios obra en aquel en que espera el tiempo de Él. Entonces Dios nos ama. Dios no es que porque no nos ame o porque se quiera vengar de nosotros o porque nos quiera castigar, que Él alarga el tiempo de cumplimiento de promesa. No, es que todo es un proceso y al ser humano no le gustan los procesos. No nos gusta, ¿verdad?, que haya una preparación para poder recibir. Y yo a veces pongo ejemplos sencillos y de la vida diaria, pues para que eso nos haga una imagen visual de lo que estoy tratando de enseñar. Por ejemplo, si tú y yo queremos comernos un pastel, pues al menos que te lo quieras ir a comprar a una pastelería, pues es más rápido el que tú puedas disfrutar un pastel. Pero si tú lo quieres hacer con tus propias manos en tu casa, pues tienes que hacer todo un proceso, ¿verdad? Primeramente, pues conseguir los ingredientes, después hacer la preparación de acuerdo vaya la receta, y luego entre ese inter que haces la preparación de los ingredientes, pues pones a precalentar el horno y después ya que tienes lista la mezcla, pues la vacías en un molde y la metes a un horno que tiene que estar en cierta temperatura y en determinado tiempo. Si tú no manejas la temperatura y el tiempo adecuado, pues ese pastel no va a quedar en las condiciones para que tú y yo lo podamos disfrutar. Entonces así son las promesas de Dios. Ya todo está preparado por Dios. Él es el que maneja los ingredientes y Él es el que precalienta el horno. Y a veces ese horno precalentado somos tú y yo, ¿verdad? Que tenemos que esperar a que esa promesa tome el tiempo, tome la temperatura. ¿Para qué? Para que la podamos disfrutar. Entonces, el Señor obra en aquellos que esperan. Si yo saco el pastel o la mezcla antes de tiempo, pues no voy a tener un pastel, obviamente. Entonces, por eso hay que estar siempre confiando en que Dios tiene todo dispuesto y en sus manos. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Dios te ha dado una promesa, Dios la va a cumplir en su hermoso y perfecto tiempo. Nada más que hay que desarrollar la espera. Número 4, esperar en Dios es una bendición. Porque a veces nosotros, cuando queremos acelerar las cosas, y que el ser humano a veces por naturaleza las acelera, pues podemos nosotros no llegar a disfrutar lo que realmente Dios quería que tú y yo disfrutáramos. Y en la Biblia hay un sinfín de hombres y mujeres que se adelantaron al tiempo de Dios, que no supieron esperar. Y yo creo que se te vienen varios a la mente, y ahí casi siempre se nos viene Abraham, ¿sí o no? ¿No? Y la hermosa Sarita, que dio sus ideas no muy adecuadas. Otra de las cosas que son esas razones importantes para esperar el tiempo de Dios, y es la quinta y es la última que te voy a dar en este momento, es que la paciencia produce fe. Entonces, el tiempo de Dios siempre nos va a llevar a una espera. Y esa espera nos va a llevar a desarrollar paciencia. Y a veces eso no nos gusta a nosotros. No tenemos tiempo para esperar. No queremos esperar. Queremos que ya suceda en este instante, porque yo no sé que Dios cree que no estoy en esa urgencia de que me sane, que no estoy en esa urgencia de que me provea, que no estoy en esa urgencia de que me dé un esposo, o en el caso de los hombres una esposa. Entonces siempre estamos en ese conflicto de desarrollar la paciencia. Entonces nosotros al momento de tener esa relación con Dios, empieza a ver en esas peticiones que estamos presentando,
empieza a ver cualidades que yo debo de empezar a desarrollar. La confianza, que a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que mis ojos vean, Dios está en control. A desarrollar la fe, porque dice Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la paciencia se empieza a conformar con la confianza, con la fe. Entonces, te digo lo que dice Hebreos 6:12 y seguramente tú ya has escuchado esta palabra. Y con fe y paciencia, así heredarán las promesas. Este dúo, ¿verdad? Este combo que tú y yo necesitamos empezar a ejercitar para esperar en el tiempo de Dios es la fe de que las cosas ya están siendo hechas. Porque recuerda, Dios sabe de qué tienes necesidad, tú y yo, de qué tenemos necesidad, aún antes de que pidamos. Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios no se entera de lo que estamos pasando porque tú y yo se lo platicamos. Él todo lo ve, todo lo sabe y es el Todopoderoso que va a traer la solución a esa necesidad. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Él. Perdóname que te lo diga, pero ya lo has experimentado en tu vida. No es cuando tú quieres ni como tú quieres. No es como yo quiero ni cuando yo quiero, sino todo bajo su soberanía. Y Dios sabe lo que a ti te conviene y Dios sabe lo que a mí me conviene. Y sabe cuándo en ese proceso de vida es el tiempo preciso de que tú y yo vivamos cumplidas sus promesas. Te decía que hay muchos hombres en la palabra y mujeres en los que tú y yo podemos recordar que tuvieron que esperar el tiempo de Dios. Es que lo tenemos que esperar. Nosotros no lo propiciamos. Ya está destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no se le van ocurriendo las respuestas. A Dios no se le va, Él no es un bombero. No es que aparezca un incendio que parece no controlable, sino que Él ya sabe. Por eso vivimos, como te decía, bajo riesgos controlados. Ya para nosotros se nos va la vida en ello, pero Dios dice, no pasa nada, ¿sí? Yo estoy bajo control. Entonces te recuerdo a David. David fue un hombre que eligió esperar el tiempo de Dios porque él fue ungido como rey cuando todavía había un rey. Pero él esperó 14 años para convertirse en el rey. Y en esos 14 años, la mayoría del tiempo se la pasó escondido. Entonces, pero supo esperar. No levantó su mano sobre Saúl, ¿verdad? Aunque tuvo oportunidad de poderlo hacer. Entonces, David fue uno de los hombres que supo esperar en una condición de su vida que era ejercer el ser el soberano, ¿verdad? De Israel. Él supo esperar y la espera duró 14 años. Abraham esperó 25 años para que se cumpliera la promesa. Y tú dirás, ay, Malena, pues no me estás dando buenas noticias, porque yo apenas tengo orando tal y cual cosa, ¿verdad? O tal y cual tiempo, perdón. Pero te repito, los tiempos solamente Dios los conoce. Tal vez hoy, este día, antes de que se termine el día, y si es un país donde va amaneciendo, sea el tiempo de Dios para ese cumplimiento. Tal vez ese 2024 es el año del cumplimiento de esas promesas, de que tú vivas lo que Dios te ha dicho, tanto en la palabra como tal vez a través de una palabra profética. Jacob trabajó 7 años, ¿verdad? Más, no para esperar a que le entregaran a Raquel, porque ella se la dieron muy poco tiempo después de que se hubiera casado con Lea. Nada más que tenemos ese error mental y porque a veces no leemos bien la palabra, pero él no tuvo que esperar 7 años para casarse, pero sí tuvo que trabajar 7 años más, pero ya tenía a Raquel. Pero tú
estuvo preparado para esperar el tiempo de Dios y que Dios le diera la fuerza para seguir trabajando por algo que ya estaba disfrutando, ¿ok? Porque eso también puede pasar. Y luego, Jesús esperó 30 años para ejercer el ministerio. Jesús ya sabía lo que venía. Sabía que era el Redentor de nuestras vidas, el Salvador de nuestras vidas, pero no sucedió esto inmediatamente, ¿verdad? Él esperó el proceso hasta que se llegó el tiempo para que se cumpliera esa palabra. Entonces, es un tiempo para prepararnos. Es un tiempo para prepararnos para el tiempo, para la espera del tiempo de Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues estas que te mencioné. La paciencia y la fe. Y dejar que realmente, que nuestro Señor, que es el soberano, haga las cosas a su manera y a su tiempo. Y no que dejemos, porque Él lo va a hacer, porque como te digo es soberano, sino que nosotros empecemos a vivir en gozo, disfrutando por anticipado de lo que vamos a vivir, de lo que vamos a experimentar, de esas promesas cumplidas. Hay un hombre en la palabra que a mí cuando estaba preparando esta enseñanza, el Espíritu Santo me lo recordó. Y es alguien que tal vez no es muy mencionado, muy conocido, pero es un hombre que la palabra habla de él en Lucas 2 del 25 al 29. Y este era un anciano que se llamaba Simeón. Y fíjense lo que dice la palabra. Te repito, Lucas 2 del 25 al 29. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí hay una promesa para Simeón. ¿Y quién se la dio esa promesa? El Espíritu Santo. Porque Simeón era un hombre justo y piadoso, que buscaba la presencia de Dios, que tenía una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dijo, ¿sí? Le reveló que no vería la muerte, que él no, y ayer era muy anciano, que decía que no se iba a morir Simeón antes de que viese el ungido de Dios, antes de que viese Israel, antes de que conociera a la consolación de Israel. ¿Y cuándo lo conoció? Pues cuando Jesús, sus padres lo llevaron a presentarlo al templo. Era un bebé, o sea, tenía como más o menos, pues de acuerdo a la costumbre, a los 40 días eran presentados los niños en el templo, ¿verdad? Y se llevaba una ofrenda. Y ahí estaba Simeón. Y cuando fueron a presentar a María y José a Jesús, y fuese el tiempo de Dios. Pero ¿cómo estaba Simeón preparado para el tiempo de Dios? ¿Cómo estaba preparado? Porque era un hombre justo, piadoso y que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba en una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio una promesa de que no iba a morir hasta que hubiera el ungido de Dios. Y llegó ese tiempo, llegó ese día. Ahí en ese lugar, en el templo, en el día de la presentación de Jesús. Entonces Simeón toma en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ya estaba listo Simeón. Ya vivió en ese instante de su vida lo que pudo haber esperado por mucho tiempo, pero él estaba preparado para vivir el tiempo de Dios, para esperar. Primero fue preparado para esperar el tiempo de Dios en justicia, en dignidad y lleno del Espíritu Santo. Y vivió. Pudo sus ojos ver la promesa cumplida de ver al Señor Jesús. Amén. Entonces, recuérdate de este pasaje, de estos versículos en Lucas 2 del 25 al 29. Y este hombre se llamaba Simeón, un hombre
que supo prepararse para esperar el tiempo de Dios con estas características. Era justo, era piadoso y estaba lleno del Espíritu Santo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.